Cordial saludo para todas y todos los asistentes. Nos encontramos entonces con los profesores Brian Zapata y Maribel Salazar. Ambos son profesores de la Universidad de Antioquia. Ambos son comunicadores. Maribel es comunicadora gráfica publicitaria. Brian es comunicador audiovisual. Brian. Audiovisual, sí, comunicador audiovisual. Correcto. De la de Antioquia. De la Universidad de Antioquia. Ambos son magísters. Nos van a presentar la ponencia La transmedia en el contexto universitario, el caso de Navegantes, relatos interconectados. Un cordial saludo para ambos, tienen la palabra. Listo, gracias, profesor. Bueno, buenas tardes. Nosotros queremos compartirles hoy, pues, Navegantes, relatos interconectados, una experiencia transmedia que surge en el contexto de la Universidad de Antioquia, precisamente entre los años 2020 y 2021. Con la intención de ¿qué? De recopilar esos relatos que emergieron o esas vivencias también, y esos sentires que nosotros sentimos como seres humanos, valga la redundancia, entre estos años, pues años que sabemos pues que fuimos golpeados por la pandemia. Entonces, contarles también un poco, nosotros representamos Audiarroba Educación Virtual, que es el programa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, encargado de propiciar los nuevos escenarios o escenarios de formación que emergieron. No solo pues estábamos enfocados, digamos, a la virtualidad, pero dado la pandemia, pues empezaron a emergir otras multimodalidades, como lo acoge la Universidad de Antioquia. Entonces es como con las tecnologías y otras metodologías y didácticas entramos a habitar diferentes formas de enseñar y aprender. Entonces, ese es el contexto de donde surge con un propósito sobre todo de conocer cuáles fueron esos cambios, esas reflexiones, también las dinámicas y transformaciones que ocurrieron dentro de la comunidad universitaria. Aquí, pues, el contexto, hablamos de la transmedia educativa, porque lo que buscábamos era impactar ese público interno. Cuando hablamos del público interno, pues específicamente eran estudiantes, profesores, pero también el personal administrativo. Porque digamos nuestra misión de ser, pues no solo como Audiarroba, sino como universidad, pues es acoger toda esa comunidad universitaria. Dentro de nuestro sistema intertextual y el eje diegético, pues que ahorita Brian nos va a contar un poco, tenemos diferentes propuestas con una narrativa que propicia pues una metáfora que ahorita también más adelante Brian nos va a contar. Entonces, precisamente Navegantes surge con esa intencionalidad de reconocer las nuevas prácticas, pero no solo prácticas o esas transformaciones que nos ocurrieron a los docentes y también a los estudiantes, pero también al personal administrativo, porque a todos nos cambió, digamos, esas prácticas o esas formas a las que estamos acostumbrados en la presencialidad. Entonces, ahorita, Brian, para que miremos la parte del video, que es una pequeña muestra de uno de los productos que hicimos de nuestro eje diegético del sistema intertextual. Bueno, entonces, no sé si hay problemas técnicos, Brian, ¿puedes contarnos sobre la narrativa? Listo, vale. ¿No se está escuchando el video? No, no está rodando. Déjame un segundo. Bueno, pues antes de hablar de la narrativa, Mari, espérate un momento, vuelvo a intentar otra vez con el video a ver si nos da. Me confirman si está rodando esta vez. Sí, ahí sí está rodando. No se escucha. Bueno, no. Como les comentaba, pues mientras Brian... Perdón un momento, yo le doy la indicación entonces a Brian. Brian, mira, ejecútalo en una pestaña de tu navegador y compartes la pestaña. Veo que tú estás trabajando desde un Mac. No sé si eso tenga alguna diferencia. Creo que entre las opciones de compartir
no me está dejando compartir pantalla, pero bueno, no, le quedamos viendo el video, les voy a compartir el enlace aquí por el chat para las personas que nos siguen desde YouTube y vamos a seguir con la presentación. Hablemosles un poco, Brian, de la narrativa. ¿Cuál Sí, fue pues, la metáfora que creamos? Pues lo primero era comenzar, Mari, diciendo por la razón por la que escogimos una narrativa transmedia. Como dijimos, pues el objetivo de Navegantes era recopilar estos testimonios y estos relatos de cómo la universidad sobrellevó estos 2 años que fueron como tan atípicos, donde tuvimos que aprender a enseñar, a estudiar y a trabajar a través de la tecnología. Y pues decidimos hacerlo a través de una narrativa transmedia, precisamente por las características propias de la transmedia. Por un lado, eso que Scolari llama como el papel activo de los usuarios, es el momento en el que los usuarios no son simplemente consumidores del contenido, sino que los ayudan a expandirlo y tienen una participación activa, convirtiéndose en lo que llamamos prosumidores. Era muy importante poder escuchar y construir ese relato a partir de las voces, precisamente como de los protagonistas de estas historias. Y por el otro lado, esa otra característica de la transmedia, que es compartir ese relato a través de distintos medios y plataformas, tanto análogos como digitales, como veremos un poquito más adelante. Lo que nos va a permitir eso es que las historias que recopilamos nos puedan permitir llegar a un público más amplio. Vale anotar que la transmedia en un primer momento pues es un término que surge aplicado a los grandes conglomerados mediáticos, pero que pues cada vez se abre como más espacio en distintos campos, entre ellos como el educativo y el universitario, y hay como unas características que varían a la hora de pensar en la transmedia en este contexto. Creo que Mari nos puede dar un poquito más de pistas de cómo pensar esa transmedia en el contexto educativo. Sí, digamos que con lo que hemos visto pues el día de hoy desde las diferentes charlas, pues hemos visto a Scolari, hemos visto a Jenkins, hemos pues como escuchado a varios autores que nos plantean pues el concepto de transmedia desde las industrias culturales, que es pues donde surge ese término. Digamos que nosotros pues planteamos una propuesta más bien conceptual, pues abordando esos mismos teóricos, pero también desde otros campos, desde la educomunicación o desde las prácticas educativas, que lo que propician pues es nuevas formas de enseñar y aprender, propiciando no solo, digamos, una visión horizontal, vertical, perdón, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también una apropiación social del conocimiento. Entonces, por ejemplo, pues, como les mencionaba ahora, Jenkins, pues que habla de inteligencias múltiples, o inteligencias colectivas, entonces también cómo llevamos estos conceptos que emergen dentro de las industrias culturales, pero que los podemos llevar al campo educativo. También reconocemos pues las investigaciones que ha hecho Scolari alrededor y Noemí Lugo a través pues como de las competencias transmediáticas que debemos empezar a desarrollar, porque también pues dado la cibercultura pues empezamos a habitar nuevos lenguajes y nuevas prácticas, no solo desde la presencialidad, sino también de la adopción de tecnologías. Entonces, como estas nuevas narrativas o estos nuevos formatos pues nos propician diferentes formas de enseñar y aprender, no solo desde el rol del docente, que tiene otras herramientas, tiene otras prácticas, pero también desde el rol del estudiante, cómo nosotros como docentes podemos propiciar esos escenarios de colaboración, de co-creación, también digamos, aliados con nuestros estudiantes y también en propiciar esas estrategias de participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la utilización también de diferentes lenguajes y soportes, que es lo que también nos propicia la transmedia en el campo educativo, cómo nos apropiamos de estos lenguajes y cómo también empezamos estos asuntos de co-creación y participación conjunta. Ya con esas aclaraciones un poquitico sobre los retos que implica pensar una narrativa transmedia en el contexto universitario, pues sí es importante comenzar queríamos contarles un poquitico cómo lo desarrollamos. Fue muy útil una categorización que hace Scolari en un libro que se llama precisamente Narrativas Transmedia, y es lo que hace es dirigir estos procesos en una serie de ejes. El primer eje a trabajar es el eje narrativo, o sea, lo que vamos a contar. Ese que vamos a contar, en el caso de Navegantes, iba muy conectado con el objetivo mismo. Realmente queríamos contar ese relato de cómo la universidad
había atravesado estos 2 años de pandemia y se había adaptado para trabajar y aprender y enseñar a través de la tecnología, pero digamos que ese relato grande se componía de un montón de pequeños relatos, como una especie de microrelatos que ayudan a componer ese gran relato. Se trataba como un relato plural y de carácter documental. Era muy importante que tuviéramos los testimonios como verdaderos, podríamos llamarlo así. Ya desarrollando como la parte narrativa, este primer relato, esta primera capa de estas historias, se complementa con una metáfora, que es la metáfora del naufragio. Entonces, ese primer momento, cuando todos por allá en marzo del 2020 nos damos cuenta que tenemos que quedarnos en casa y aprender a vivir nuestra cotidianidad desde ahí, pues lo comparamos o hacemos la metáfora con ese náufrago, con ese navegante que naufraga y que se enfrenta como un territorio completamente desconocido. Va a tener que aprender a moverse a navegar ese mar, a navegar ese territorio desconocido, que es lo que tuvimos que hacer todos cuando tuvimos que aprender a trabajar y a estudiar a través de la tecnología, y va a regresar a casa, que es lo que está pasando en este año cuando todas las actividades se retoman presencialmente, pero de alguna manera no se vuelve siendo el mismo. Digamos que el náufrago cuando regresa a casa ha sufrido toda una transformación, y la pregunta un poquitico con esos náufragos, que eran los estudiantes, profesores y administradores y administrativos de la Universidad de Antioquia, iba a ser con qué aprendizajes volvían de esos 2 años a esa casa que era la Universidad de Antioquia. Luego de pensar esa primera parte, que era como la parte narrativa, hay que anotar ahí una cosita, y es que para Noemí Lugo, que es una autora mexicana que ha trabajado bastante esto de la narrativa en el contexto transmedia, digamos que a diferencia de las narrativas tradicionales que se basan en el personaje es como ese desarrollo del personaje, es el corazón de la narrativa transmedia basa su construcción en los mundos narrativos, en el universo transmedia que llamamos. Lugo plantea como 3 puntos específicos para pensar esos universos que van a ser el mitos, que es como el conflicto general del mundo, de ese mundo transmedia, que en el caso de nosotros era ese choque que significaba enseñar y aprender a través de la tecnología, ese encuentro, esa adaptación un poco brusca a la tecnología que todos atravesamos. Luego va a hablar de que para los universos transmedia es muy importante también pensar el topos, que es la ubicación geográfica e histórica de ese universo. Digamos que en Navegantes teníamos como una especie de topos anfibio, porque por un lado teníamos una ubicación geográfica que era la Universidad de Antioquia con todas sus sedes seccionales en el 2022, pero también jugábamos con una ubicación imaginaria que era este naufragio que no estaba como en un lugar específico ni histórico ni geográfico, y que nos servía como para darle coherencia y una identidad visual a todo el proyecto. Y finalmente, pues Lugo plantea que es importante también pensar el ethos, que son como las reglas que rigen este universo. Digamos que en el caso de Navegantes, las reglas son muy parecidas a las de nuestra realidad. Sin embargo, hacíamos hincapié en esas reglas que hacían parte como del conflicto, que era principalmente ese tener que estudiar desde casa, no poder hacer actividades al aire libre y tener que adaptar rápidamente la tecnología. Ahora sí, pasando hacia otro eje, que es el eje mediático, tenemos este diseño intertextual que está basado en el trabajo de 2 profesores de la AFI, Diego Montoya y Miguel Arango, y ellos plantean este sistema en el que mostramos básicamente cómo ese relato, cómo esa historia se distribuye a partir de distintas plataformas y medios. Aquí en el eje horizontal tenemos entonces esos medios, esas plataformas que ayudan a expandir la historia. Tenemos un primer episodio que no podemos mostrarle, pero era una pequeña invitación a que la gente siguiera compartiendo sus experiencias a partir de videos. Logramos recolectar alrededor de 80 videos de cómo los estudiantes, profesores y administrativos de la U se enfrentaron como a ese naufragio que fue aprender a manejar la tecnología. Recopilamos distintos testimonios que luego compartimos a través de piezas gráficas, tanto físicas como digitales, a través de las redes sociales y a través de afiches en diferentes espacios de la Universidad de Antioquia. Con 3 de esos testimonios logramos profundizar y grabar un programa de radio que luego partimos en tres pequeños podcasts, en esos momentos de naufragio, aprendiendo a navegar y volver a casa, en la que un estudiante, una administrativa y una profe de la universidad ahondan un poquitico su experiencia. Y además de esto, tuvimos unos espacios físicos, ¿no? Como les decía, ahorita hablamos un poquitico de eso, pero era muy importante no quedarnos solamente
lo digital. Tuvimos 2 espacios físicos, Maribel ahorita ampliará un poquitico el tema. Por un lado tuvimos un tendedero, que era una intervención en el espacio de la universidad, donde los profesores, los transeúntes podían ir dejando sus testimonios o sus mensajes de manera escrita. Y también tuvimos una puesta en escena en la que un actor recogía los mensajes que ya habíamos recopilado, los poníamos los compartíamos como pequeñas postales, y este actor, que estaba caracterizado como un navegante, pues las repartía a los transeúntes de la universidad. Además de estos medios que hacen parte del contenido diegético y amplían de la narrativa, es importante pensar esos otros medios y esas otras plataformas que, si bien no amplían la narrativa, si bien no ayudan a expandir esa historia, sí hacen referencia a ella y nos ayudan a comunicar eso que estábamos haciendo con los usuarios a los que estaba destinado. En ese sentido, tuvimos afiches puramente informativos para contar a la gente que eran navegantes, invitarlos a participar. Tuvimos también publicaciones en redes sociales que cumplieron ese mismo objetivo. Tuvimos entradas en la página de la universidad, en el blog de @educación virtual, y a través de los distintos boletines del correo electrónico de profesores, estudiantes y administrativos. El siguiente, bueno, este mapita que vemos ahí es básicamente como el flujo de experiencia que le proponíamos a los usuarios de navegantes. La idea era comenzar con unos afiches y unas publicaciones en redes sociales a modo de expectativa, que estaban vinculados con unos formularios web. Maribel ahorita nos va a hablar un poquitico de ellos. Esos formularios web pues, nos permitían recopilar las experiencias. A partir de eso que recopilamos en esos formularios, creamos ese primer webisodio, y ese primer webisodio invitaba a las personas a seguir compartiendo sus experiencias de manera audiovisual. Además de eso, tuvimos algunos talleres donde, con las piezas ya realizadas, con los testimonios que nos habían compartido, invitamos a retomarlos y a reelaborar nuevas piezas. Hubo uno específico sobre memes y estamos haciendo otro sobre escritura creativa. Esos nuevos resultados, esas nuevas historias que se iban sumando, se compartían nuevamente a través de afiches, de boletines y de publicaciones en redes sociales. Tuvimos también esta serie de podcasts que les comentábamos, en los que ampliamos un poco esas experiencias que habíamos recopilado de manera escrita. Y tenemos 2 intervenciones en espacio físico, realmente son 3. Una intervención con un actor, una intervención con un tendedero, y una última que planeamos hacer en las próximas semanas, que es como ya el cierre de la estrategia, una parte de la estrategia que va a ser esa vuelta a casa. Y la invitación es que la comunidad de la Universidad de Antioquia nos ayude a construir un mural colectivo, nuevamente jugando con esta idea de esta metáfora marítima del naufragio, y que nos ayuden a plasmar en ese mural cuáles son los aprendizajes con los que se vuelve a la universidad después de estos 2 años de trabajar y estudiar desde casa. El siguiente eje que plantea escolares es de la participación, y Mari nos va a hablar un poquitico como de esas herramientas que aplicamos. Aquí retomando pues un poquito, ya hemos hablado de la parte narrativa, digamos del eje mediático pues que plantea nuestra visión pues de la transmedia en el campo educativo. Aquí digamos que sabemos pues lo que hemos escuchado también desde los autores. No es solo un asunto narrativo mediático de plataformas, ¿cierto? No solo digitales, sino entendiendo también el concepto de plataformas desde los ámbitos analógicos. Entonces lo que queríamos también como propósito era vincular a esas audiencias desde las diferentes formas del lenguaje, no solo escrito. Pues por eso cuando Brian nos comentaba desde sus sentires, que pudieran contar también desde la privacidad, pues sin tener que poner un nombre. Entonces lo que buscamos era poder contar esas historias de los que todos sufrimos, también los sentires, y traer a la reflexión las transformaciones que ocurrieron. A través de este Padlet, pues que es una herramienta que nos permite el tablero, pues que no, un muro digital, un tablero que nos permite, digamos, diferentes formas del lenguaje desde lo digital. Entonces aquí lo que buscamos era incentivar la participación y también reflejar esas emociones que teníamos, digamos, en ese contexto que está marcado en el 2020 y el 2021. También tuvimos el desahogadero, pues como lo nombramos dentro de nuestra narrativa, y el tendedero, pues de la mano de, pues como contaba Brian, más bien un performance que lo que buscaba también era pues esa identificación a través pues de la narrativa
también la vinculación de nuestro público, pues objetivo, que ya hemos hablado que son estudiantes, profesores, pero también el personal administrativo. Y ya pues como para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces estas son las estrategias de participación que lo que buscábamos era vincular a nuestro público de la universidad para que se viera identificado, pero también incentivar esa conversación, esa reflexión del volver a habitar la universidad. Entonces esta transmedia educativa se da en ese marco, en volver a habitar la universidad, en volver a, pero sin reconocer, pues reconociendo esos sentires que vivimos, también esas transformaciones. Y de hecho, ya pues la universidad tiene diferentes modalidades, no solo educativas, sino también laborales. Entonces, como las personas poco a poco se fueron incorporando nuevamente, no solo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también a su cotidianidad. Y cómo las tecnologías también permitieron esas nuevas formas de enseñar y aprender desde la incorporación a los quehaceres pues, de todo el campus o de toda la comunidad universitaria. Frente a algunos de los resultados, pues ahorita Brian nos contará un poco lo cuantitativo. Nosotros pues como todavía vamos a hacer unas actividades, pues, pero es importante resaltar como los diferentes tipos de lenguaje, no solo digitales y lo que les contábamos analógicos, sino que la incorporación de estas formas nos permitió reconocer esos sentires, también reconocer cómo la universidad y cómo los estudiantes, los profes, pero también el personal administrativo pudo sufrir esas transformaciones y aplicar esa incorporación de las tecnologías en su diario acontecer. También diferentes formas de lectura, pues, que es otra de las ventajas pues, de la utilización de las narrativas, no solo transmedia, sino de las narrativas emergentes, las diferentes formas de llegar, de contar, de habitar nuevos lenguajes y de también ampliar la mirada, las nuevas competencias, pues que algunos llaman transfabatización digital, que es la incorporación de esas tecnologías al campo educativo, también el desarrollo de competencias y habilidades, ya no solo hablamos de competencias, sino de habilidades, desde el lado del estudiante, desde el rol del docente, pero también del administrativo. Y seguimos consolidando algunos aprendizajes también y reevaluando pues como las estrategias didácticas en lo que nos fundamentamos pues como comunidad y también como vicerrectoría de docencia y fomentar esas estrategias de co-creación, de aprendizaje conjunto y aprendizaje colaborativo. Bueno, digamos que en términos cuantitativos la estrategia fue bastante bien recibida, tuvimos alrededor de más de 1000 participaciones. Digamos que la mayoría de participaciones se concentraron en esas plataformas que permitían como cierto anonimato y cierta sencillez a la hora de participar. Tuvimos que en el formulario web tuvimos 592, y en el tendedero, que era este espacio físico donde la gente podía pasar y colgar su botellita a modo de mensaje, tuvimos un total de 155. La participación también fue mucho mayor en los canales digitales, tuvimos 792 contra 262 participantes a través de los medios análogos. Digamos que si bien los números pueden favorecer más lo digital, fue muy, muy importante no relegar la estrategia solamente a las plataformas digitales. El hecho de apostarle también a medios análogos, estrategias análogas y físicas, permitió recopilar historias y testimonios de personas que precisamente no eran cercanas a la tecnología o no eran cercanas a los canales digitales de educación virtual y de la universidad, y conocer precisamente las historias de esas personas que pueden ser más reacias a esa adaptación. Y ya para ir cerrando, pues esa diversidad que mencionaba Mari en los lenguajes no solamente se dio como a nivel mediático a través de los diferentes lenguajes utilizados, sino también de los mismos sentimientos. Digamos que lo que nos permitió Navegantes, o lo que nos ha permitido, es entender como el lado humano de este proceso. Hay un sinnúmero como de experiencias desde cada uno de los polos. O sea, tenemos personas que estaban muy ansiosas en estos 2 años, mientras habían otras que estaban muy tranquilas de poder compartir más tiempo con su familia, o estudiantes foráneos que estaban felices de poder estudiar desde sus lugares de orígenes, hasta personas estudiantes de las regiones que solamente podían recibir clase en el bar del pueblo, por ejemplo, historias que alcanzamos a recopilar, o estudiantes indígenas que estaban alejados completamente como del pueblo y tenían que subirse como árboles para poder conectar a internet, hasta personas que estaban felices de poder de ahorrarse 4 horas de transporte diario. O sea, realmente lo que tenemos en Navegantes es como
el lado humano de esa transformación, que lo que nos deja es una pluralidad de los componentes de la universidad. Y yo creería que pues para cerrar también es como reconocer esta experiencia, cómo podemos, los aprendizajes que nos deja para seguir incorporando las tecnologías no solo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino pues desde las actividades que realizamos en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Brian y a Maribel. Muy interesante la temática. No sé si alguno de las personas que están conectadas quiere preguntar algo a los ponentes. Bueno, este trabajo fue desarrollado por estudiantes. ¿Es correcto? ¿Esto es parte de una asignatura o No. es una estrategia? Es una estrategia que surge, digamos, en el marco. Nosotros, pues, como UDI Educación Virtual, pues, desarrollamos diferentes estrategias educomunicativas, aparte, pues, de desarrollar los programas de materiales y recursos educativos, no solo para los programas virtuales, sino, pues, para las modalidades. Lo que desarrollamos es la incorporación de las TIC, no solo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino hacia el personal administrativo. Entonces, es esta muy buena pregunta, Germán, porque es también darle visibilidad a todo un equipo de diseñadores, ilustradores. Pues aquí solo vemos 2 personas, pero detrás de ello hubo pues un equipo también direccionado a hacer de la transmedia educativa pues como la apropiación por parte de la comunidad universitaria. Bueno, por aquí tenemos a Bárbara Peleteiro, que ha escrito que muchas gracias, que muy interesante. No sé si, Bárbara, quisieras hacerle una pregunta a los profesores Brian y Maribel. Bueno, mientras vemos si de pronto Bárbara tiene algún interrogante, tengo que comunicarles que lamentablemente la conferencia que continuaba, que iba a ser presentada por Daniel Duarte Loza, titulada La canción entre las narrativas transmedia acerca de Asesíname de Charly García como realización indisciplinaria, se ha tenido que cancelar porque por dificultades que se le presentaron al ponente, desde esta mañana me escribió diciendo que le iba a ser imposible estar con nosotros el día de hoy, de manera que pues, nos canceló la conferencia. Entonces esta sería la última charla del día de hoy. Bárbara dice que no tiene preguntas. No sé si quisieran decir algo más Brian o Maribel, y si no, pues darles las gracias muy especiales por esta participación. Muy buena esa charla que nos han presentado, muy interesante el tema. Creo yo que también es muy válido el ejercicio, ya no digamos desde la docencia pura y dura, sino desde las experiencias universitarias y la extensión. Nosotros podríamos llamarlo como un proyecto más de extensión universitaria, de trabajo con bienestar y esta clase de dimensiones universitarias. Pues nosotros lo nombramos más como una estrategia educomunicativa, ¿cierto? Pues nosotros también dentro de la razón de ser del programa, pues, o de la virtualidad, pues lo que buscamos es también como el poder, pues, como teorizar un poco la educomunicación y cómo a través de las estrategias educomunicativas llevamos a la apropiación social del conocimiento y también no solo herramientas, sino acciones formativas, que es también pues la razón de ser de UDI Arroba, no solo la tecnología, sino la humanización de los procesos y también, digamos, el reconocer no solo las tecnologías, sino las estrategias y las didácticas que hay detrás de esos procesos. No sé, Brian, si me quieres complementar. ¿Este proyecto está financiado por la universidad? Sí, sí, es financiado por la Vicerrectoría de Docencia. Sí, pues entender un poquitico que sí es una estrategia formativa y educativa, pero que va más allá del aula, que también es un poco lo que le apunta Maribel con eso de estrategia comunicativa. ¿Cómo es posible educar y formar más allá de las aulas de clase, sino también a través de estas estrategias que ayudan a comprender, es como de manera transversal, porque habla de esa parte, de esa misión educativa de la universidad, de la docencia, pero también de esos otros elementos que están un poquitico olvidados en el proceso, que eran como los administrativos, por ejemplo. Era muy importante también tenerlos en cuenta ellos. Digamos que es una estrategia que le apunta transversalmente a esas comunidades de la universidad. Bueno, agradecerles
solo me resta agradecerles a Brian y a Maribel. Nos esperamos mañana entonces a las 8 de la mañana. Hemos tenido una pequeña dificultad también con un asunto técnico en la plataforma StreamYard. Ahora enseguida yo voy a estar enviándole a todas las escuelas y a todos los participantes una nueva dirección para la primera conferencia de mañana a las 8 de la mañana. Tuvimos que cambiar el link de esa conferencia, entonces también a continuación les voy a enviar el nuevo link para la conferencia de la profesora investigadora argentina Roxana Bordione, que nos va a presentar una conferencia que se llama Un minuto de ficción, producir contenido audiovisual cambiando las estructuras. Esa tuvimos que rehacer el link, entonces yo enseguida lo voy a estar enviando porque el que está en las programaciones ya no funciona. No sé si hay alguna otra inquietud y si no, quisiera agradecerles la presencia de todos ustedes esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, que estén muy bien.